Hola, bienvenidos al fascinante mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza. Hoy, desde las sombras del Tecnológico de Monterrey, les presento una leyenda inquietante que se entreteje entre pasillos y aulas. En ese campus, se susurra el lamento de una joven cuya vida se apagó misteriosamente tras una imprudente sesión de Ouija. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Los invito a suscribirse al canal, dar like al video y compartirlo. Prepárense para descubrir los secretos más oscuros mientras exploramos juntos en el aullido del miedo. Comenzamos. En el TEC de Monterrey, corre un rumor entre los pasillos y aulas, un misterio que envuelve a los estudiantes y profesores. La historia comienza con una joven estudiante llamada Karen. Se decía que ella y sus amigos, Fabián y Mario, decidieron jugar a la Ouija en uno de los salones del TEC. La curiosidad los llevó a tratar de contactar con un demonio, desafiando las advertencias y creyendo que era solo un juego. Durante esa sesión, algo inesperado sucedió. Karen comenzó a sentirse mal, presa de una extraña sensación. Días después, su muerte sorprendió a todos de una manera misteriosa y desconcertante. Desde entonces, alumnos y maestros aseguran haber visto la sombra de Karen vagando por los pasillos del TEC de Monterrey. Las noches se llenan de manifestaciones, lamentos que resuenan en los rincones oscuros de la institución. Nadie puede explicar lo que sucede, pero el ambiente se carga de una energía inquietante. Los relatos se multiplican, luces parpadeantes, puertas que se cierran solas, y en ocasiones, alguien escucha susurros lastimeros en el silencio de la noche. El eco de la Ouija y la tragedia de Karen parecen haber dejado una marca imborrable en el campus. Los estudiantes se cuentan entre ellos experiencias similares, creando una red de historias que se entrelazan y refuerzan la creencia en la presencia de Karen. Aunque algunos son escépticos al principio, la acumulación de testimonios y vivencias extrañas convierte el misterio en una sombra palpable que se cierne sobre el TEC de Monterrey. Los pasillos silenciosos toman vida por las noches, no con risas de estudiantes, sino con lamentos que se desvanecen en el aire. La sombra de Karen se convierte en una figura presente en la imaginación colectiva del campus. ¿Qué pasó realmente aquella noche en que Karen jugó a la Ouija? ¿Fue su destino sellado por sus acciones o desencadenó algo más allá de su comprensión? Las respuestas no están claras, y la presencia de Karen continúa siendo un enigma que se manifiesta en los rincones más oscuros del TEC de Monterrey. En una oscura noche, Fabián salió de clases en el TEC de Monterrey. Los pasillos, normalmente bulliciosos, ahora estaban sumidos en un silencio inusual. Al caminar entre los salones, un susurro apenas perceptible pronunció su nombre. Fabián se detuvo, buscando la fuente del sonido, pero no encontró a nadie. La resonancia del eco en los pasillos lo hizo sentir incómodo, como si algo lo observara. Nervioso, decidió acelerar el paso y dirigirse hacia el estacionamiento. Entre los autos, notó una sombra que se movía sigilosamente, como si intentara esconderse. Fabián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación. Al llegar a su automóvil, un escalofriante susurro de lamento resonó en el aire. Fabián volteó rápidamente, pero no pudo identificar la fuente. La atmósfera estaba cargada de una extraña energía, y la sombra en el estacionamiento parecía danzar en la penumbra. De repente, sintió un tirón en su chaqueta. El corazón de Fabián latió con fuerza mientras soltaba un grito de sorpresa. Al girarse, se encontró con Mario, quien lo había asustado sin querer. Mario, con una expresión seria, le pidió a Fabián que lo llevara a su casa. Caminaron hacia el automóvil en silencio. Fabián, todavía afectado por la experiencia en los pasillos, le contó a Mario lo que había sucedido. Mencionó el susurro de su nombre, la sombra en el estacionamiento y el tirón en su chaqueta. Mario, aunque inicialmente escéptico, comenzó a sentir la tensión en el aire. Al llegar al automóvil, ambos se subieron y emprendieron el camino hacia la casa de Mario. La noche se volvía más oscura, y la inquietud persistía en el ambiente. ¿Qué misterios ocultaba el TEC de Monterrey? ¿Era acaso Karen manifestándose de alguna manera? El automóvil avanzaba lentamente por el estacionamiento del TEC de Monterrey, sumido en la penumbra de la noche. Fabián y Mario compartían un silencio inquietante, la experiencia en los pasillos aún fresca en sus mentes. La atmósfera se volvía más densa a medida que avanzaba. Fabián, concentrado en la carretera, echó un vistazo al retrovisor interior. Lo que vio lo dejó helado. En los asientos traseros, vio la figura pálida de Karen. Vestía un vestido negro, su piel aún más blanca de lo normal, ojos que reflejaban una extraña luz demoníaca y su cabello enredado desafiando toda lógica. Un grito escapó de la garganta de Fabián, un grito que resonó en la quietud de la noche. Mario, al escuchar el grito,
se volteó repentinamente hacia la parte trasera del automóvil, pero no vio nada más que oscuridad. ¿Qué pasa, Fabián?, preguntó Mario con preocupación. Fabián, todavía temblando, apenas podía articular palabras. Intentó explicar lo que había visto, la presencia fantasmagórica de Karen en los asientos traseros. Mario, incrédulo pero inquieto, miraba alrededor, buscando algún indicio de la presencia de Karen. El camino continuó en un silencio cargado. El TEC de Monterrey, normalmente vibrante durante el día, se sumía en una atmósfera lúgubre y misteriosa en la oscuridad de la noche. Lamentos invisibles flotaban en el aire, alimentando la sensación de que algo inexplicable ocurría. Al llegar a la casa de Mario, ambos bajaron del automóvil. La tensión en el ambiente no disminuía, y Fabián seguía inquieto por lo que había presenciado. Mario, aunque escéptico, no pudo ignorar completamente la expresión de terror en el rostro de su amigo. La leyenda de Karen en el TEC de Monterrey persistía, tomando nuevas formas y manifestándose en experiencias personales. La sombra de la joven estudiante parecía haber encontrado una manera de insertarse en la realidad de quienes se aventuraban por los pasillos de la institución. Fabián y Mario compartieron miradas de inquietud antes de despedirse. La noche continuaba su avance, dejando tras de sí una estela de misterio y una pregunta sin respuesta. ¿Era Karen una presencia real, un eco del más allá, o simplemente la imaginación jugando trucos en la oscuridad del TEC de Monterrey? La noche siguiente, después de salir de clases, Fabián y Mario se dirigieron al salón donde habían jugado a la Ouija con Karen. El TEC de Monterrey, bajo la luz tenue de las farolas, parecía aún más sombrío, y el viento frío agitaba las hojas de los árboles como si anticipara la inquietud que se avecinaba. Fabián llevaba consigo la misma Ouija con la que habían intentado contactar con Karen anteriormente. Al llegar al salón, el aire se tornó más denso, y una sensación de anticipación llenó la habitación. Mario, temeroso pero decidido, se sentó junto a Fabián frente a la Ouija. La temperatura en el salón descendió drásticamente, como si el ambiente mismo respondiera a la presencia invisible que los rodeaba. Con un suspiro nervioso, comenzaron a hacer preguntas a la Ouija. Las respuestas eran lentas y titubeantes, pero pronto, las sillas alrededor de la mesa comenzaron a moverse sutilmente por sí mismas. El roce contra el suelo producía un sonido inquietante que resonaba en el silencio de la habitación. «Karen, ¿estás aquí?», preguntó Fabián, con la mirada fija en el tablero de la Ouija. La respuesta se formaba lentamente, letra por letra, pero finalmente se reveló un «sí». La tensión en la habitación aumentó, y Mario miraba a su alrededor, buscando alguna explicación lógica para el movimiento de las sillas. «¿Por qué estás aquí, Karen?», preguntó Mario, tratando de controlar su ansiedad. La Ouija respondió con letras que deletreaban «atrapada». La palabra resonó en el silencio del salón, creando un escalofrío en la espina dorsal de ambos estudiantes. Fabián y Mario continuaron haciéndole preguntas a Karen, tratando de entender la razón de su presencia. Las respuestas eran enigmáticas y a veces inquietantes, como si la Ouija fuera el vínculo entre dos mundos que no deberían cruzarse. Con cada pregunta, la temperatura descendía más, y la habitación parecía cargarse con una energía misteriosa. Las sillas continuaban moviéndose, como si fueran guiadas por una mano invisible. La noche avanzaba, y el salón del TEC de Monterrey se convertía en el escenario de un encuentro inexplicable. ¿Era Karen realmente la fuerza que movía las sillas y respondía a través de la Ouija, o había algo más en juego? La historia continuaba, sin resolver, con Fabián y Mario atrapados entre el deseo de comprender y la creciente sensación de que estaban tocando un umbral que no debían cruzar. El TEC de Monterrey guardaba sus secretos, y la conexión con Karen se volvía más compleja con cada respuesta de la Ouija. En la penumbra del salón del TEC de Monterrey, la Ouija seguía revelando respuestas misteriosas. La temperatura descendía y la ansiedad aumentaba. De repente, una silla fue lanzada con violencia, rompiendo la tensión en el aire. La luz parpadeó y se apagó, sumiendo el salón en la oscuridad total. En ese momento, un lamento escalofriante resonó en el aire, como un eco proveniente de lo más profundo de la tumba. Un rechinido de silla siguió, resonando en la oscuridad como un eco de lo sobrenatural. Fabián y Mario, paralizados por el miedo, apenas podían respirar. Ante la negrura total, Mario sacó su celular y encendió la linterna. La luz reveló el caos en el salón, sillas volcadas, el tablero de la Ouija desplazado y una sensación de presencia inexplicable. Pero lo que más los aterró fue lo que Mario vio detrás de ellos al alumbrar con su celular. Karen, vestida de negro, pálida como un espectro, con el cabello cayendo sobre su rostro, estaba de pie. Una sonrisa demoníaca se dibujaba en sus labios. Los ojos de Mario se encontraron con los de Karen,
pero la expresión en su rostro no revelaba ninguna emoción humana. El lamento persistía en la oscuridad, mezclándose con la luz temblorosa de la linterna. La figura de Karen permanecía inmóvil, como una sombra que se negaba a desaparecer. Fabián y Mario, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas podían procesar lo que veían. «Karen, ¿por qué estás aquí?», preguntó Fabián, con la voz temblorosa. La ouija no respondía en la oscuridad, y la presencia de Karen parecía más tangible que nunca. El salón se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido de la respiración agitada de los dos estudiantes. La historia en el TEC de Monterrey se volvía cada vez más compleja, con elementos inexplicables que desafiaban la lógica. Fabián y Mario, enfrentándose a la presencia de Karen, se encontraban en el epicentro de un misterio que no estaba dispuesto a revelar sus secretos. La oscuridad del salón seguía siendo testigo del encuentro entre lo sobrenatural y lo tangible. ¿Karen era solo una manifestación del pasado o algo más? El terror se apoderó de Mario al ver a Karen con la risa demoníaca resonando en la oscuridad del salón. Con urgencia, le dijo a Fabián: «Vámonos de aquí, Fabián. Esa no puede ser Karen». Karen, entre risas siniestras, se movía hacia ellos. Mario, en un acto de puro instinto, jaloneó a Fabián, y ambos salieron corriendo del salón. Los pasillos del TEC de Monterrey se convirtieron en un laberinto de sombras y luces intermitentes mientras huían de la figura que los perseguía. A cada paso, Karen parecía estar en todas partes, como una sombra que se retorcía y se desplazaba en las penumbras. Los pasillos, iluminados y oscuros, daban la sensación de ser testigos de algo que desafiaba la realidad. Al llegar al estacionamiento, la silueta de Karen se proyectaba entre los automóviles. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su risa se mezclaba con el viento nocturno. Fabián y Mario, jadeando por la carrera y aterrados por lo que presenciaban, se detuvieron, intentando entender la naturaleza de la figura que los perseguía. «No puede ser real, ¿verdad?», murmuró Mario, buscando alguna explicación lógica. Fabián, igualmente asustado, apenas pudo asentir con la cabeza. La realidad se había desdibujado, y la presencia de Karen los perseguía en un juego macabro entre la luz y la oscuridad. Decidieron continuar corriendo, alejándose del estacionamiento y de la figura que los acosaba. Cada sombra, cada parpadeo de luz, parecía albergar la presencia de Karen. La situación se volvía más surrealista con cada paso. El TEC de Monterrey, envuelto en la quietud de la noche, se convirtió en el escenario de una persecución inexplicable. Fabián y Mario, moviéndose entre los autos, sentían la presión de la presencia invisible que los acechaba. La historia, ahora más confusa que nunca, no daba respuestas. La risa de Karen y su silueta en el estacionamiento dejaban un rastro de misterio sin resolver. La noche en el TEC de Monterrey aún guardaba secretos, y los dos estudiantes continuaban huyendo en un intento desesperado por escapar de la sombra que los perseguía. Fabián y Mario, con el corazón aún latiendo con fuerza, aceleraron fuera del estacionamiento del TEC de Monterrey. Mientras se alejaban, Fabián observó por el retrovisor y vio a Karen parada en medio del lugar, como una sombra que desafiaba la lógica y la realidad. «No puede ser Karen, debe ser algo que liberamos la última vez que jugamos a la ouija con ella», comentó Mario, tratando de encontrar una explicación a lo sucedido. La decisión estaba tomada. Fabián y Mario se dirigieron hacia las autoridades del TEC de Monterrey para explicar lo que habían vivido. Narraron la experiencia en el salón, el misterioso encuentro en el estacionamiento y la persecución que habían enfrentado. Las autoridades, aunque escépticas, otorgaron el permiso para buscar ayuda de un experto en lo paranormal. Con el permiso en mano, Fabián y Mario se embarcaron en la búsqueda de alguien que pudiera arrojar luz sobre la extraña cadena de eventos. Después de algunas investigaciones, contactaron a un experto en fenómenos paranormales. Explicaron detalladamente lo ocurrido y convinieron en reunirse en el TEC de Monterrey. El experto llegó acompañado de herramientas de investigación y experiencia en el campo paranormal. Se sumergió en el relato de Fabián y Mario, escuchando con atención cada detalle. El salón, la ouija, la figura de Karen y la persecución en los pasillos eran piezas de un rompecabezas que desafiaba la explicación convencional. El experto decidió realizar una investigación más profunda. Con instrumentos especializados, exploró el salón y el estacionamiento. Detectores de campo electromagnético, grabadoras de audio y cámaras fueron utilizados en un intento de captar cualquier manifestación paranormal. Las autoridades del TEC, observando con interés, también se sumaron a la investigación. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban los resultados de la búsqueda de respuestas. La noche avanzaba, y la presencia de Karen parecía haberse desvanecido momentáneamente. El experto concluyó su investigación,
recopilando datos para su análisis. Fabián y Mario, aún con la incertidumbre en sus corazones, esperaban ansiosos las conclusiones que podrían arrojar luz sobre el misterio que envolvía al TEC de Monterrey. El experto en lo paranormal, luego de analizar detenidamente los audios y videos recopilados, descubrió la presencia de lamentos y risas demoníacas que se habían grabado durante la investigación. En los videos, observó con detenimiento cómo una figura pálida vestida de negro los acechaba desde las sombras. Alarmado por lo que encontró, el experto contactó a Fabián, a Mari y a las autoridades del TEC para mostrarles las evidencias. En una reunión, el experto compartió las grabaciones, señalando los momentos específicos en los que las voces y la figura eran claramente visibles. Las autoridades del TEC, inicialmente escépticas, se vieron confrontadas con pruebas que desafiaban cualquier explicación lógica. Lo que enfrentamos aquí es un fenómeno paranormal. No hay duda de que algo se ha desencadenado a partir de ese juego de la Ouija, explicó el experto. Ante la situación, el experto propuso realizar un ritual de liberación en el lugar exacto donde jugaron a la Ouija por última vez con Karen. Explicó que el ritual tenía como objetivo liberar cualquier energía residual o entidad que pudiera estar causando las perturbaciones. Preparativos se llevaron a cabo mientras la medianoche se acercaba. El experto, con su conocimiento de lo paranormal, trajo consigo elementos necesarios para el ritual. Velas, incienso y objetos simbólicos se dispusieron estratégicamente en el salón donde la Ouija había sido utilizada. El reloj marcó la medianoche y el ritual comenzó. El experto recitó palabras específicas, haciendo gestos ceremoniosos en el aire. El ambiente se cargó con una tensión palpable mientras todos observaban con atención, esperando alguna señal de cambio. En el silencio de la medianoche, se sintió una presión en el aire, como si algo estuviera respondiendo al ritual. El experto, concentrado en su tarea, continuó sus acciones con determinación. Las autoridades del TEC y los estudiantes, Fabián y Mario, observaban con mezcla de esperanza y temor. El ritual de liberación comenzó con una solemnidad que pronto se vio alterada por fenómenos inexplicables. A medida que el experto en lo paranormal recitaba las palabras ceremoniales, sillas comenzaron a moverse por sí solas, produciendo un ruido escalofriante. Un lamento aterrador resonaba en el aire, aumentando la tensión en el salón. De repente, las luces parpadeantes del salón se apagaron de golpe, dejando solo la tenue luz de las velas que el experto había dispuesto estratégicamente. El ambiente se cargó con una oscuridad inquietante, y las sombras se movían en formas extrañas. En ese momento, la figura demoníaca de Karen se materializó en la penumbra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de las autoridades del TEC, Fabián y Mario, al presenciar la presencia malevolente que se erguía ante ellos. La lucha entre el bien y el mal se desató en medio del ritual. Durante casi una hora, el experto en lo paranormal continuó con sus acciones, enfrentándose a la oscura figura que resistía la liberación. Las velas parpadeaban, las sombras se contorsionaban y los lamentos se intensificaban en una confrontación sobrenatural. Las autoridades del TEC, Fabián y Mario observaban atónitos, sintiendo la opresión en el aire mientras el experto sostenía una lucha espiritual contra la entidad que se hacía pasar por Karen. La habitación estaba llena de energías enfrentadas, creando un ambiente que desafiaba toda explicación lógica. Finalmente, después de una hora de intensa lucha, el experto logró conjurar la figura demoníaca y dispersar las energías negativas que la rodeaban. La oscuridad cedió ante la luz, y las sillas dejaron de moverse. La paz pareció regresar al salón del TEC de Monterrey. Con la respiración agitada, el experto se acercó a Fabián y Mario, quienes aún estaban aturdidos por la experiencia. No se trata de Karen, amigos. Lo que liberaron esa vez con la Ouija fue un demonio. Esta entidad maligna tomó la forma de Karen para sembrar el terror, explicó el experto en lo paranormal, con seriedad en su rostro. Las autoridades del TEC, Fabián y Mario, aunque aliviados de haber superado la aterradora experiencia, se miraron entre ellos con el peso de la revelación. La historia en el TEC de Monterrey había llegado a su fin, pero dejó cicatrices imborrables en las mentes de aquellos que la vivieron. El salón, ahora en silencio, guardaba secretos y recuerdos de una noche que desafió la realidad. El TEC de Monterrey, envuelto en la quietud de la madrugada, continuó su existencia, pero la sombra de la Ouija y el demonio liberador resonarían en la memoria de aquellos que cruzaron el umbral entre lo terrenal y lo sobrenatural. La noche, finalmente, se despidió, llevándose consigo los ecos de una historia que desafió toda explicación racional. Y así concluye esta escalofriante historia en el TEC de Monterrey. Agradecemos tu valentía al acompañarnos en esta experiencia paranormal. Si te ha gustado y deseas más relatos de terror, suscríbete al canal El Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza. No olvides dar like,
activar la campanita para no perderte futuros aterradores relatos, y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, en cada sombra puede esconderse un secreto inquietante. Hasta la próxima.